Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio, este tiempo de Parashá. Hoy nos encontramos estudiando nuevamente una enseñanza más de la Torá en este ciclo anual de estudio de la Parashá. Y hoy en la Parashá número 19, la que lleva por nombre Terumá, que traducido es ofrenda. Esta Parashá se encuentra ubicada en el capítulo 25 de Shemot y va hasta el 27:19. En esta parashá veremos la construcción del tabernáculo, es donde se centra esta parashá, la instrucción acerca del tabernáculo, pero vamos a centrarnos en el capítulo 25, verso 10 al 22, donde habla acerca del arca del testimonio. Y en especial acerca de la expiación que se realizaba en el arca del pacto, en el arca del testimonio. Así que esta enseñanza tiene por título Sangre para expiación eterna. Y vamos a ver esos paralelismos en esta serie que estamos llevando a cabo de Yeshua, un tesoro entre versos, con la obra redentora del Mesías y lo que la Torá indicaba acerca de la expiación, del sacrificio expiatorio, de lo que debía llevarse a cabo en el lugar santísimo cuando se llevaba la sangre del macho cabrío. Eso lo vamos a revisar, y se derramaba sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto. Así que vamos a orar y a dar inicio a la enseñanza en el día de hoy. Padre, te damos honra y gloria, Señor, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque nos regalas nuevamente la oportunidad, Señor, de compartir, de disfrutar, Señor amado, acerca de tus palabras, Señor, de este día de Shabbat. Padre, gracias porque nos das este gran privilegio, Señor, de poder reposar, de poder descansar de nuestras obras, de nuestros afanes, Padre, y venir ante tu presencia, Señor, para buscar tu rostro y aprender de ti, Señor. Hoy, Padre, instrúyenos, guíanos, Padre eterno, enséñanos, Señor. Danos la sabiduría para comprender tus palabras, Señor, y que sean ellas hoy lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre eterno, por mi familia, por mis hermanos, por aquellos que buscan hacer tu voluntad, Señor, por la disposición que hay en sus corazones siempre de buscar tu rostro, Señor. Dirígenos, Señor, derrama sobre nosotros la sabiduría y el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento para entender tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, familia, como les venía diciendo, vamos a estudiar acerca de esta parashá, parashá terumá, parashá ofrenda, capítulo 25 al 27:19, pero nos vamos a centrar entonces en el capítulo 25 del 10 en adelante. Y vamos a leer acerca de esto. Y dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio.
Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y otro en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Y bueno, esta es la instrucción que aparece por primera vez acerca del arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio. Y aquí vemos pues acerca de esa instrucción sobre las medidas, de cómo debía realizarse esta arca, pero en lo que encontraremos la enseñanza y lo que vamos a profundizar un poco es más sobre el sacrificio que se llevaba a cabo el día de la expiación, el día del Kippur, y en dónde se depositaba ese sacrificio, ¿no? Porque acá vimos, aparece una parte del arca que se llama el propiciatorio, que está en el verso 17, y se harás un propiciatorio. Esta palabra propiciatorio tiene todo que ver con el día de Yom Kippur. De hecho, la palabra propiciatorio viene del hebreo kaporet, ¿sí? De donde viene la misma palabra Kippur, que es cubrir, ¿no? Cubrir, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, harás una tapa para el arca, una cubierta para el arca. Esta lleva por nombre kaporet o propiciatorio. Y en aquel lugar dice, me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Era el lugar donde el Señor se manifestaba a Moisés, al sumo sacerdote Aarón, y de allí hablaba con ellos cuando el Eterno requería dar instrucciones a su pueblo. Ahora, profundizando un poco más sobre el sacrificio expiatorio y la sangre que se derramaba sobre el arca del pacto para hacer la expiación de los pecados del pueblo, vamos a ver eso cómo repercute en la obra redentora de Yeshua nuestro Mesías. Y para eso vamos a ver cómo se realizaba el servicio de la expiación según la ordenanza de la Torá. Y acompáñenme al capítulo 16 del libro de Levítico, verso 15 y 16, donde dice, ahí está toda la ofrenda del día de la expiación, el Yom HaKippurim, y dice acá, en ese día, dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, que es este mismo elemento que estamos viendo en Éxodo, y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual hará con el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y fíjense que aquí en el verso 15 vuelve a aparecer la palabra propiciatorio, que es esta misma que les menciono, que es kaporet, ¿no? Que es una cubierta. Aquí dice que en esa cubierta del arca se debía derramar la sangre, dice, que salía del macho cabrío de la expiación. Recordemos rápidamente que en el rito del día de Yom Kippur, del día de la expiación, el Señor ordenaba que se purificara primero, ¿no?, el altar del sacrificio con un becerro, que se purificara Aarón, que se purificaran los sacerdotes, y bueno. Y luego de eso, por eso dice, después degollará el macho cabrío en expiación. Habían 2 machos cabríos que se separaban para aquel día, ¿no? Uno conocido como el macho Lea Adonai y el otro Lea Azazel. ¿Por qué? Porque uno se sacrificaba al Señor, que es este que se menciona, y el otro dice, se imponía las manos sobre él, en su cabeza, se mencionaban los pecados del pueblo, se arrepentía el pueblo acerca de sus pecados, y este otro era enviado al desierto, ¿sí? A un lugar inhóspito. Entonces, con respecto al macho cabrío que quedaba en el lugar del tabernáculo para el sacrificio, dice, se degollaba, y la sangre de este macho cabrío
era la que luego se llevaba detrás del velo adentro. Y aquí cuando habla detrás del velo adentro, habla acerca del lugar santísimo, el lugar que estaba más allá de donde la mesa de los panes, la menorá y el altar del incienso se encontraban, ¿no? En la parte más íntima del tabernáculo, allí estaba el lugar santísimo. Era el lugar de donde leímos en Éxodo 25-22, que dice, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Entonces, en el verso 30 mismo de Levítico, un poquito más adelante, pero en el 30, dice, porque este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas este estatuto perpetuo. Era un día especial que de hecho ya hemos estudiado acerca de las festividades anuales, era una de las santas convocaciones de las 7 que el Eterno ordena en la Torá que se guarden, una de extrema solemnidad por el hecho de lo que implicaba la ofrenda y el servicio que se llevaba a cabo aquel día, ¿no? Era el día en el que la expiación, que ahí es donde aparece otra vez la palabra que estamos viendo, que es caporet, se cubría, eso es lo que significa, se cubrían los pecados, las faltas del pueblo. Aquí dice, porque ese día se hará expiación, kafar, o sea, cubrir. Se cubrirán, ¿qué? Los pecados, y seréis limpios de sus pecados delante del Señor. Entonces, el servicio se ejecutaba con el sacrificio de un macho cabrío y con su sangre se cubría los pecados del pueblo. Entonces, esa sangre se echaba en el propiciatorio, que lo que representaba era el cubrir, ¿no?, los pecados de la nación, y allí era donde el Señor se manifestaba al sumo sacerdote. ¿Cuándo se hacía este servicio? ¿Cada cuánto? Éxodo 30:10 nos menciona cada cuánto se hacía este servicio. Dice, y sobre sus cuernos hará expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Yahweh. Entonces, aquí en Éxodo 30 se menciona que una vez al año se hacía este servicio del sacrificio de la expiación o del kafar, del cubrir. Y esto nos habla de la necesidad constante o frecuente de reconciliarnos con Dios, porque si se hacía cada año, esto implicaba que cada año el pueblo debía nuevamente tener ese momento de santa convocación y de arrepentirse de sus pecados, y el Señor les perdonaba. Pero el siguiente año volvían y hacían lo mismo, y el siguiente lo mismo, y dice, y por sus generaciones lo debían hacer. Así que eso implica que el pueblo necesitaba un cubrir constante de sus faltas, ¿no? Eso es lo que implicaba el sacrificio anual de la expiación. Si bien es cierto, diariamente y en todas las festividades y en momentos solemnes como el Shabbat y todo esto, se realizaban ofrendas y sacrificios. Pero el día de Yom Kippur, el día de la expiación, era un tiempo especial porque en ese el Señor cubría los pecados de la nación, ¿sí? O sea, era como un borrón y cuenta nueva, era como un momento en el que el Señor se disponía para perdonar los pecados del pueblo y olvidado todo, ¿sí? Y como que se reiniciaba la cuenta y tenían un nuevo año, digamos que a partir de ahí, renovado para vivir bien. Pero no obstante, pues el pueblo pecaba, se desviaba, hacía de todo, pues como seres humanos que son y como nosotros, y necesitaban el siguiente año nuevamente un sacrificio para cubrir. Entonces, dice acá, que con respecto a esto nos nace una pregunta, ¿sí?
con respecto al sacrificio. Y es porque la sangre era un factor determinante en la reconciliación del pueblo para con Dios. O sea, porque el Señor exigía que la manera de cubrir las faltas era a través de la sangre. O sea, el sacrificio era parte, pero el propósito de sacrificar el macho cabrío era con su sangre derramada sobre el propiciatorio, cubrir las faltas del pueblo. La pregunta es, ¿por qué el factor sangre era determinante en el rito de la expiación? ¿Por qué? Porque en la sangre está en la vida y... Entonces, la, la sangre, dice aquí mi suegra, es porque en la sangre está la vida, ¿cierto? Y era vida por vida. Bueno, ¿dónde dice eso? Vamos a Levítico 17:11. Porque esto es clave de entender. O sea, todo esto es importantísimo de entender porque el Señor no hace nada sin razón. Levítico 17:11 dice lo siguiente, y si quieren subrayenlo ahí en sus Biblias, ténganlo presente. Porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, todo ser viviente, ¿sí? Es un ser viviente porque corre dentro de él sangre, ¿no? Hablando de la carne, ¿no? Porque pues uno diría, no, pues las plantas también son seres vivos, ¿sí? Y no les corre sangre, les corre savia, pues yo qué sé. Pero con respecto a la carne, a nosotros como creación, al hombre y a los animales, les corre sangre. Y dice el Señor que ahí está la vida. Pues sácate la sangre y hasta ahí fue, ¿no? Te sacas la sangre y ya muerto, ¿no? Como cuando una persona se desangra por algún accidente o alguna cosa, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, fíjate, la relación que tiene los sacrificios derramando sangre para expiación es porque la vida necesita ser expiada con vida. El hombre necesita ser expiado con sangre de otro. En este caso, y con respecto a los sacrificios de uno inocente, porque por eso es que se llevaban a cabo sacrificios de corderos, de becerros, de machos cabríos, etcétera. Incluso de palomas, ¿no? De aves. Entonces, la sangre tiene una importancia trascendental en todo esto de la escritura, porque el Señor dice, toda carne tiene sangre, ahí está la vida, y la única manera de expiar, de cubrir, de redimir al hombre pecador es con vida. O sea, vida por vida, sangre por sangre. Tú eres pecador, has hecho lo malo, pues la única manera de reconciliar esa maldad que has hecho es poniendo otra vida en ese lugar. Y por eso es que se sacrifican corderos, ovejas, machos cabríos, vacas, y no se sacrifican o no se presentaban otras cosas para la expiación, ¿sí? Se llevaban ofrendas de cereales, pero las ofrendas de cereales no servían para la expiación. O sea, tú no decías, ay Señor, te traje aquí una libra de arroz para ver si me perdonas mis pecados. No funcionaba así. Eso era con respecto a las primicias y a las ofrendas que se llevaban al tabernáculo o posteriormente al templo, en agradecimiento, en gratitud al Señor, en las festividades, pero específicamente para el perdón de los pecados, como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Entonces, dos factores importantes en todo esto, y es el propiciatorio, que era el lugar donde el Señor se manifestaba y donde se derramaba la vida, en este orden de ideas, la sangre, que cubriría el pecado de la nación. Ahora, teniendo ya claro esto, cómo funcionaba el sistema del sacrificio del día de la expiación y por qué era sangre lo que debía expiar los pecados del pueblo, o en su defecto, como es la palabra traducida del hebreo, cubrir, ¿no? Tengamos presente eso, cubrir, cubrir. O sea, en la Torá siempre se habla de cubrir, ¿sí?
Y ahí vamos a encontrar una diferencia grande, notable, con respecto a lo que vino a hacer Yeshua, ¿verdad? Porque la función del macho cabrío, la función de los becerros, la función de los sacrificios, era año tras año como echarle una capita encima y cubrir, pero seguía habiendo la misma contaminación, la misma maldad, seguía habiendo el mismo asunto. Entonces, el cubrir era necesario para que el pueblo se mantuviese en santidad, en limpieza. Entonces, por eso año tras año había expiación, expiación, expiación. Y se debía mantener de esa manera. Ahora, el profeta Isaías nos habló sobre este sacrificio, pero ahora en un ser prometido que llevaría el pecado de toda la nación y haría este sacrificio una vez y para siempre para reconciliarnos con el Padre. Y aquí cambiaría el asunto. Y es de lo que hemos venido hablando en Hebreos y que si han visto las enseñanzas de Hebreos, que aún continuamos porque no hemos terminado ese libro, se habla de eso, acerca de la función sacerdotal en el Tanaj, incluso hasta la época de Yeshua, de llevar a cabo sacrificios para cubrir, cubrir, cubrir. Es como que te sale moho en una pared y tú le echas una capa de pintura. Y tú al otro día ves y tú, bueno, está cubierta, no sé qué, no se ve, pero pasa el mes y otra vez vuelve y sale el moho. Entonces tú dices, me tocó otra vez pintar y vuelves y pintas. Y año tras año te la pasas pinte y pinte y pinte. Pero por debajo siempre va a aparecer nuevamente el moho. La única manera de que ese moho desaparezca es como quitándolo del todo, ¿no? Arrancándolo de raíz. Si es necesario, pues pelar esa pared hasta donde llegues el punto de que ya no haya moho. Y ahí ya entonces volver a pañetar, volver a estucar, volver a pintar y entonces ya no vuelve. Y si el moho está causado por humedad y eso, pues evitar que nuevamente venga la humedad, porque si no entonces vuelve y aparece así lo hayas hecho de la manera que lo hayas hecho. Entonces, algo similar pasaba con los sacrificios. Los sacrificios hacían que el hombre, por un momento, por un instante, por un tiempo determinado, quedase limpio delante del Señor, ¿no? Pero volvía y florecía lo que de dentro del corazón del hombre hay, que es los malos deseos, los malos pensamientos, las concupiscencias, el pecado, ¿no? De lo que habla el Brit Hadashah acerca de lo que viene de dentro del hombre, ¿no? Como Yeshua cuando le dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre, porque de dentro del hombre vienen todas estas cosas. Entonces, el profeta Isaías profetizó, enviado por el Señor, acerca de un ser que no sería como estos corderos que año tras año cubrían los pecados de la nación y que se convirtieron en en un rito más y quizás en muchos una excusa para vivir a la manera que fuese, pero porque sabían que al final o al cabo de un año tendrían la oportunidad nuevamente de ser perdonados. Entonces, cambia el programa cuando aparece Isaías hablando acerca de uno que llevaría el pecado de toda la nación y no cubriría por un momento, sino quitaría para siempre el pecado. Y vamos a Isaías 53 y veamos el pasaje 5 y 6. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta ahí, veamos estos dos pasajes. Y fíjense algo. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Y esto es
esto es una profecía, o sea, esto no había ocurrido, sino que estaba profetizando por el Espíritu, el profeta Isaías, acerca de uno que vendría. De hecho, en Isaías 53 es conocido como el siervo sufriente, ¿no? Ok, y aquí es donde aparece la relación ya luego que nosotros entendemos de Yeshua, nuestro Mesías, con el sacrificio de la expiación. Y es que dice que el Mesías fue, o sería, aunque fíjate que aquí cuando lo profetiza Isaías, lo habla en tiempo presente, en tiempo pasado, como si ya hubiese sido, ¿no? Y esto es importante también porque luego los autores del Brit Hadashah lo mencionan, ¿no? De donde sale la frase del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Isaías menciona que él fue herido por nuestras rebeliones. Ese fue es que ya fue, ¿no? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa el castigo de nuestra paz? ¿Qué es paz? Por eso, pero que es, sí, o sea, listo, paz para con Dios, pero ¿qué es paz? O sea, en el término que hemos siempre estudiado, ¿qué es lo que significa la palabra shalom, que es de donde viene paz? Eso, como volver a unir lo que se había roto, lo que se había dañado. Eso es shalom. Volver a tener esa comunión con el Eterno, ¿no? Con nuestro Creador, como en el principio Adán la tuvo cuando el Señor lo creó, ¿no? Una comunión perfecta, en unión e intimidad. Entonces, dice que el castigo de nuestra paz, o sea, el que en Él fuese llevado nuestros pecados, nuestras rebeliones, y por nuestra culpa Él haya sufrido la reprensión que merecíamos nosotros, que exige Dios para una reconciliación. Él la llevó, Él sufrió para que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, y aquí algo el profeta enfatiza, y es que no había ninguno que no necesitase de este sacrificio, de aquel que fue molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos. Todos nos desviamos, dice aquí, como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero el Señor puso sobre Yeshua, que ya lo conocemos, su nombre, y quién fue el que hizo esta obra, dice el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Así que él cargó de la misma manera, porque lo que está haciendo aquí Isaías es una palabra acerca del Mesías, pero está conectando directamente a lo del sacrificio de Yom Kippur, porque recordemos que antes de sacrificar el macho cabrío se imponían las manos sobre él y se declaraban los pecados de toda la nación. Y es lo que está refiriendo aquí el profeta Isaías acerca de lo que hizo el Señor. Dice, él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces el Eterno pone en Yeshua el pecado de todos nosotros, como lo hacía el sumo sacerdote cuando declaraba los pecados de toda la nación. Así que ahí tiene toda relación con lo que estamos viendo. Y en el verso 10, un poquito más allá adelante de Isaías 53, si quieren ver esta enseñanza de Isaías 53, ahí en nuestro canal de YouTube está el verso a verso de Isaías, para que vean este capítulo 53, que es bien interesante. En el verso 10 dice, con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y es lo que viene a hacer Yeshua cuando sufre por nosotros en su carne, en su vida, sufre por causa de nuestras rebeliones, ¿no? Dice, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y aquí aparece nuevamente la palabra en cuestión, kafar, cubrir, kippur, expiar, eso es. Entonces dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces fíjate, en su carne, dice el profeta Isaías, llevará el pecado de todos, y por su entrega
cuando haya puesto su vida, como lo hacía el macho cabrío cada año en Yom Kippur, ya un siervo perfecto que entregaría su vida por nosotros. Uno semejante a nosotros. Dice la escritura que se hizo, tomó forma de siervo, en semejanza de hombre, o sea, como nosotros. Y hay una diferencia ahí nomás en eso ya notable con el sacrificio de la expiación en Yom Kippur. Porque el que moría por el pueblo cada año era un cordero, un macho cabrío, que en semejanza al hombre que tiene. ¿Ah? Tiene vida. ¿Y qué más semejanza al hombre tiene el macho cabrío? ¿Ah? Sangre, bueno, sí tiene vida. Que es aletoso. El macho cabrío. ¿Sí? Pero en una relación directa, eso es sumar peras con papayas, ¿verdad? Por eso es que un macho cabrío no podía hacer lo que hizo el Mesías Yeshua. Por eso era necesario que uno como nosotros, sometido a nuestros mismos padecimientos y a nuestras mismas pruebas y tentaciones, sufriera, las pasara y diera su vida por nosotros. Esa es la diferencia ahí, porque un macho cabrío o un animal, pues, pues no estará pensando mal del prójimo, por ejemplo, ¿no? Un animal estará diciendo, uy, esa oveja con tanta lana y yo aquí bien flaco, sin lana, ¿no? O un macho cabrío diciendo, uy, esos cuernos de ese están más chéveres y los míos están feos. No. O no estar hablando mal del otro rebaño. No, un macho cabrío pues es un animal y los animales no razonan en ese sentido como nosotros, ¿no? Ellos son simplemente animales, hacen lo que están codificados y mandados a hacer por el Señor. Pero esa era una de las razones por las que ese sacrificio pues cubría, pero no quitaba, no arrancaba por completo. Ahora, la diferencia con Yeshua es que el asunto cambia porque es uno semejante a nosotros. Por eso era necesario que se hiciera como uno de nosotros. Que llevara en su carne los mismos padecimientos que nosotros sufrimos, ¿no? Que sintiera hambre como cuando estuvo en el desierto, ayunó. Y al término de ese ayuno se le presenta al enemigo y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿cierto? Póstrate ante mí, haz lo que el mundo hace hoy, en busca de las cosas materiales, en busca de otros dioses ajenos, todo eso. Yeshua fue probado en eso, pero pasó, ¿no? Pasó la prueba, no sucumbió ante la tentación. Y eso es lo que hace que nuestro Mesías sea un sacrificio perfecto, elegible para nuestra redención. Y eso es lo que estaba profetizando Isaías aquí en el capítulo 53, porque dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada y verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál será el fruto de su aflicción? ¿Qué espera el Señor de la obra que hizo a través de Yeshua? ¿Cuál sería el fruto de la aflicción del Mesías? La salvación por los que murió. Porque ¿qué sentido tendría morir por alguien si ese alguien no le interesa que mueras por él? Por eso es que es tan grande el regalo de la salvación y tan preciado que debemos mantener, cuidar, amar, porque es una obra que nadie hubiese hecho por ti ni por mí, ¿no? Es algo que es inigualable, incomparable, ¿no? Incluso uno podría comparar de pronto eso con respecto al amor de una madre, pero la escritura dice que incluso la madre podría olvidarse del hijo que dio a luz, pero el Señor no. Y ahí hay un punto interesante y es que una madre seguramente daría por sus hijos todo, ¿cierto? Daría por sus hijos todo, haría todo, pero ¿pero qué? Pero no alcanzaría el nivel de amor y de entrega de lo que hizo nuestro Mesías por nosotros, porque estábamos perdidos, llevados, o sea, no había esperanza en nosotros y Él pone su vida para darnos esa esperanza, esa paz, ¿no? El castigo de nuestra paz, el castigo que merecíamos para reconciliarnos con el Señor fue sobre Él y de esa manera es que nosotros fuimos ser reconciliados. Ahora, todo esto que hemos visto hasta este momento, conectémoslo con
la obra redentora de Yeshua y ya viendo un par de pasajes en el Brit Hadashah y entendiendo este punto importante. Y arranquemos con uno que el mismo Juan el Bautista, menciona acerca de Yeshua en Juan 1:29 con respecto al Cordero de Dios. Vamos a Juan 1:29, que nos habla acerca de lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Yeshua. Cuando lo ve venir al Jordán, ¿no? Cuando él estaba bautizando, dijo estas palabras, una frase que conocemos de antaño y que siempre tenemos presente, ¿sí? Y dice, al día siguiente vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, ¿cuál es la frase? ¿Duro? Ahí viene, ¿cierto? ¿Cómo dice? Sí, bueno, no importa. Ahí viene, voy aquí. ¿Cómo dice la frase? Correcto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Juan hace una relación directa a ese sacrificio de la expiación. ¿Qué hacía? Capar. No. El macho cabrío, ¿qué hacía? Cafar. ¿Qué es? Cubría. Recuerden la pinturita ahí en la pared como caporet, cafar, kipur. Es la misma raíz que significa, o vienen de la misma raíz que es cafar, que es cubrir. Entonces, Juan cuando lo ve en el Jordán, dice, este es el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita, ¿no? Que va a remover, ¿no? Fíjate que aquí una de las traducciones del griego, que la palabra griega es airo, ¿sí? Airo es la palabra griega. Tiene tilde en la i. Airo, es que el griego no se me facilita mucho. Y dice, una de las traducciones es tirar, ¿no? Tirar, llevar, quitar, cargar. Y Juan lo ve y relaciona directamente al Mesías Yeshua con ese sacrificio de Yom Kippur. Y dice, este que viene aquí es el Cordero, como en Yom Kippur, pero este quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso no es más que amor del Eterno, o como dice la canción, amor eterno, por su creación. Juan 3:16, esto es un pasaje que también conocemos, ¿no? Un verso célebre que dice, ¿cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, ¿cierto? A su creación, a los que hizo. Que envió a su Hijo unigénito para que todo, ese todo aquel que en él crea es como todo aquel que ponía la confianza y la fe en ese macho cabrío año tras año y declaraba sus pecados y era perdonado por ese sacrificio, alcanzaba la expiación. Pero dice, con respecto a para que todo aquel que en él crea, todo aquel que ponga su confianza en este Yeshua, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo sea salvo por él. O sea, aquí ya
nos pone en una situación de solamente a través de Él, por medio de Él, es que el mundo puede ser salvo. De la misma manera que el cordero, el macho cabrío de la expiación, era el único medio para que el pueblo fuese cubierto de sus pecados, expiado, ¿no? Cafar. Pero de Yeshua dice, este es quien por medio de Él, ¿sí? ¿Sí se dice así? O no sé. El mundo sea salvo. Será salvo el mundo por Él, por medio de Él. No hay otro camino. De hecho, Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede alcanzar salvación y vida eterna si no es por medio de aquel que quita el pecado del mundo. Aquellos que ponemos nuestra confianza en el Cordero de Dios, podremos ver la vida eterna. Tendremos la vida eterna. Porque dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay que creer para recibir la vida. Si no crees, no tienes vida porque rechazaste al unigénito Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo cita o nos habla en su carta a los romanos acerca de esa propiciación que es Yeshua por nuestros pecados. Y vamos al capítulo 3 de Romanos. Desde el 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es similar a lo que leímos en la Torá, en Isaías, perdón. De que no hay ninguno que haga lo bueno, todos hemos pecado. Todos nos descarriamos, como dijo Isaías. Todos nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas, cada cual por su camino. Todos hicimos lo malo, dice Isaías. Y aquí Pablo dice algo similar. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ninguno puede alcanzar la presencia de Dios. Ninguno puede tener esa paz, esa reconciliación con Dios por causa del pecado. Dice, somos o siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua el Mesías, a quien el Señor puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y vuelve y aparece el asunto en cuestión, la sangre. La vida está en la sangre y es solamente por medio de la sangre que la vida puede ser redimida. Y en esta ocasión, una vez y para siempre, por la sangre del Hijo de Dios. A quien puso, dice, como propiciación. Y la palabra griega para propiciación es hilasteirón. Y esa palabra traduce expiación. O sea que va directamente relacionada con el sacrificio del Yom Kippur. O sea, Pablo aquí lo que está diciendo es, perdón, somos justificados, hallamos la paz, la reconciliación con Dios gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como expiación, que es la misma palabra, propiciación, recuerdan, sobre el propiciatorio derramará la sangre que cubriría, bueno, por medio de la fe en su sangre. Entonces el pueblo tenía que poner la fe en la sangre de ese macho cabrío que era el que le iba a cubrir los pecados. Ahora con Yeshua, nuestra fe debe estar puesta en su sangre. ¿La sangre de Yeshua qué hace? Y aquí hago abro un paréntesis rápido. ¿La sangre de Yeshua qué hace? ¿Cuál es el propósito de la sangre? Leímos en Levítico. Os la he dado para expiar, para hacer expiación, ¿no? Para nada más. La he dado para hacer expiación porque en la sangre está la vida. Leímos en Levítico 11 o algo. Bueno, por ahí yo les di la cita. Levítico 17. Levítico 17, 11. Ahí.
Ahí dice, la sangre está en la vida y os la he dado para expiación. Por eso es que está prohibido comer sangre, ¿no? De hecho, ahí en esos mandamientos que están en Levítico 17:11, ahí seguidito o antes, menciona que no puedes comer sangre, porque en la sangre está la vida. Ahora, en este paréntesis que hago, em, la función, el propósito de la sangre es expiar, ¿no? La sangre no sirve para otra cuestión. Y no porque desechemos la sangre y diga, ay, no, no le demos el valor. No, más bien démosle el valor que merece la sangre. Y la sangre del Mesías merece el valor de, es la sangre derramada para expiación de nuestros pecados. ¿Y a qué voy con esto? La sangre del Mesías hoy se usa para todo. O sea, lastimosamente, tristemente, se usa como cuando coges sí, algún amuleto y lo usas para lo que sea. Entonces pones la pata de conejo, pones el crucifijo y esto que para la buena suerte, que para que cubra la casa, que para que cubra el carro, que para que cubra... No, la gente tiene un crucifijo en la casa para cubrir su casa, tiene un crucifijo en el carro para cubrir su carro, si tiene una moto en la moto, tienen uno colgado en una cadena, ¿no? Y lo toman como un amuleto de protección. Y de ahí vienen palabras o términos como que te cubro con la sangre del Señor para que no te pase nada. O Señor, cubre mi casa con tu sangre porque me voy de viaje y entonces pues como si la sangre fuera una barrera protectora para la casa para evitar los ladrones que entren. Una vaina así, no sé. Y lastimosamente se ha tergiversado el uso o el propósito de la sangre. La sangre preciosa del Mesías no tiene otro propósito más que el preciado propósito y precioso y hermoso propósito de quitar nuestros pecados. Ese es el propósito. No la usemos para cubrir la moto, como cuando le echas jabón al carro y lo lavas. No, la sangre del Señor no es para eso. Cúbreme con tu sangre, Señor, porque voy a pasar aquí por un lugar feo. Guárdame, Señor, con tu sangre. Cubre mi casa con tu sangre. Cubre a mis hijos con tu sangre. Cubre las puertas, las ventanas con tu sangre. Y eso se vuelve como un amuleto y desdibuja el propósito por el cual fue derramada su sangre. Su sangre fue derramada para expiación de nuestros pecados. No nos equivoquemos, son malas prácticas, malas enseñanzas o enseñanzas con desconocimiento, ¿no? Costumbres, tradiciones, pero no podemos invalidar el mandamiento por las costumbres y tradiciones, por más chévere que parezca y suene bonito, ¿no? Es que suena chévere cuando digo, Señor, cubre mi casa con tu sangre, Señor, ¿no? O cubre mi vida con tu sangre, cuando hablamos de protección acerca de un mal que nos pueda ocurrir o algo. No dibujemos, la sangre del Mesías fue derramada por nuestros pecados. Dice, el Señor dice dice Pablo, perdón, acerca de esto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tú pones la fe en la sangre derramada, es lo que hoy te mantiene a ti y a mí nos mantiene firmes en la esperanza de recibir salvación y redención. Y es esa sangre que fue derramada. Entonces, los que ponen la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Yeshua cumple una doble función con su sacrificio, el Pesach y el Kippur. ¿Cuál es la diferencia entre el Pesach y el Kippur? En el Kippur se cubría el pecado, ¿verdad? En Pesach se pasaba por alto. Hay una diferencia, ¿no? Pasar. El Pesach es saltar, ¿no? Kippur es cubrir. Pero en ambos había, en ambos escenarios del Pesach y del Kippur había, digamos que, misericordia, perdón, esperanza. Porque en Pesach pasó el ángel de la muerte por alto las casas donde la sangre estaba, cubriendo las puertas de aquellas casas, los dinteles y los marcos. En Kippur también se derramaba sangre para expiar. Entonces Yeshua cumple una doble función, una función de pasar por alto, ¿cierto? Como en Pesach, y de quitar ahora, como en Yom Kippur. De pasar por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua.
Entonces, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el que justifica, podemos ser justificados. Vamos a Hebreos 9, 11 al 14. Y no hemos llegado aún ahí en el estudio que estamos haciendo de Hebreos, vamos llegando. Pronto estaremos ahí en este capítulo de Hebreos. Ya casi vamos allá. Entonces no nos vamos a detener mucho ahí porque lo vamos a estudiar verso a verso en lo que vamos. Pero sí vamos a ver algo que dice Hebreos 9, 11 al 14. Dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, como el que Moisés hizo o como el templo que hizo Salomón, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era el asunto, ¿no? Sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención, rescate, redimidos. Redimidos, redención, sí, por su sangre. Entonces, ya no por animales, machos cabríos, becerros, nada de eso, sino ahora por su propia sangre, entrando una vez y para siempre. ¿Y por qué hace este énfasis el autor de Hebreos? Porque año tras año en Yom Kippur se presentaba la sangre, se derramaba la sangre, era año tras año. O sea, una constante reconciliación, pero en Yeshua hay una reconciliación eterna, para siempre, una única vez. Entrando para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, ya no era necesario, luego de Yeshua ya no es necesario entrar cada año al lugar santísimo a derramar sangre de machos cabríos para expiar el pecado. Porque si la sangre de los toros, verso 13, perdón, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos, ¿recuerdan la vaca roja? El sacrificio de la vaca roja. Se quemaba todo hasta que quedara cenizas y con las cenizas se mezclaban en agua y se rociaba y purificaba, ¿cierto? Purificaba el santuario, purificaba a los levitas, purificaba al pueblo. Por eso entonces menciona la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, haciendo relación a esta vaca roja. Rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Por qué se purificaba o sea, como leímos en el mandamiento del Yom Kippur, ¿por qué era necesario hacer esto año tras año? Porque la presencia del Señor habitaba en medio del pueblo, porque estaba el tabernáculo, mi presencia está ahí en medio y el pueblo debe estar purificado. Dice, si esto purificaba la carne para que la presencia del Señor no se fuera a otro lugar, sino permaneciera ahí, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiará qué? Ahora, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la sangre de la becerra purificaba de las inmundicias de nuestro cuerpo, porque es que al ser carne y haber pecado en nosotros, morimos todo el tiempo, desechamos muerte, ¿no? Cuando uno va al baño, uno desecha lo que no sirve. Y eso hacía impuros hacía impura, más bien, a la nación completa, y la presencia del Señor moraba en medio de la nación, entonces había que hacer unos rituales de purificación, es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Se purificaba la carne para que pudiesen estar delante de la presencia del Señor, pero la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpia ya no solo la carne, sino nuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué es una conciencia sin obras muertas? ¿Qué son las obras muertas? Lo que dice Pablo acerca de las obras de la carne, ¿no? Hay frutos del Espíritu y hay obras de la carne. Pues las obras de la carne son pleitos, iras, contiendas, maledicencias, chismes, ¿qué más? Adulterios, fornicaciones, todo eso son obras de la carne, de lo cual hemos venido a ser limpiados por la sangre del Mesías. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y más adelante, luego tocaremos estos temas más profundamente en el estudio de Hebreos. En el 10.1 de Hebreos dice
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué no puede hacer la ley que es sombra de las cosas venideras? Dice acá, hacer perfectos a los que se acercan año a año a ofrecer los sacrificios continuamente como lo demanda la ley. No puede. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si el sacrificio del macho cabrío hubiese arrancado de una vez y para siempre los pecados, pues no habría necesidad de hacerlo año tras año y la gente no tendría que acercarse año tras año a reconciliarse con el Señor. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué se hacía? Se pronunciaba sobre la cabeza del macho cabrío que se iba a sacrificar y sobre el que se mandaba lejos los pecados. ¿Eso qué quiere decir? Se traían a memoria, ¿no? Año tras año nosotros en Yom Kippur, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos de los pecados pasados, de lo que hemos hecho. No nos arrepentimos de lo que no hemos cometido, pues porque no lo hemos hecho. Nos arrepentimos de lo que hicimos, del pecado pasado. Entonces dice, estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué hacía? Cubría, no quitaba, ¿no? Aquí queda más claro el tema. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿quién entra en el mundo? El Mesías. Entra en este plano, se hace como uno de nosotros. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué al Señor no le agradó las ofrendas y la expiación? Y aunque Él lo mandó en la Torá, en la ley se lo mandó al pueblo, ¿por qué Él luego se fastidió? Pues porque reza, peca y empata, porque se la pasaban en eso. ¿Ah? ¿Cuál era? Uh-huh. Peca, reza y empata. ¿Cierto? ¿Empata con qué? Con otra vez rezar. Con otra vez pecar, perdón, y luego otra vez rezar y otra vez pecar y así se la pasaba. Entonces el pueblo, año tras año, lo que les decía al principio, se podría sentir como una vía libre de, bueno, cuando llegue Yom Kippur me arrepiento y me arreglo. Como el tema del salvo siempre salvo. Es como que, bueno, ya Él murió por nosotros, pues vivamos como sea igual. Yo ya creo en Él, pongo la fe en su sangre y el día que me muera, pues sé que voy a tener la recompensa viva como vivo aquí porque pues Él ya me salvó una vez. Y ahí es donde está el problema. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso citando el Salmo 46 al 7. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y dice, diciendo primero, sacrificios de ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pues la ley, la Torá, manda eso, sacrificios, ofrendas por el pecado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías, hecha una vez y para siempre. Y cuando leamos Hebreos 10, así como lo hemos ido tocando paso a paso acerca de la abolición, ya se me envió, abolición, obsolescencia, abolicencia, a veces me invento unas palabras bien raras. Bueno, el quitar la ley. ¿Cómo se dice? En la abolición. ¿Y yo qué dije? No, yo no inventé, yo no dije evolución, yo dije abolición. Que le pasen el video, yo dije abolición. En eso que hemos estado hablando de la abolición de la ley. No, es que Dios, el Señor, a través de Yeshua, del Mesías, abolió la ley, ¿no? Bueno, tarea para todos, por favor. ¿Listo? Anoten ahí, tarea para todos. Conjugar el verbo aboler en todos los tiempos, ¿no? Yo abolo, tú abolas, tu abuela, tu abuelo,
tú aboles, él abole, ella abole, nosotros abolemos, vosotros, ahora en futuro. Bueno, el Señor abole en la sangre del Mesías, abolió, ¿no? Y abolirá. Suena raro esa, en futuro suena raro. El Señor abolirá. Los pecados, perdón, no los pecados, sí, ya me puse yo a hablar aquí eso. Eso de que la ley, ¿no? Que la ley fue abolida y que no sé qué. Hemos estado verso a verso en Hebreos hablando de eso. No vamos en el capítulo 7, que fue el último que vimos. Bueno, cuando veamos esta enseñanza ya habremos visto el 8, creo. Pero no hemos llegado al 9 y al 10. Pero en todos esos capítulos de Hebreos se habla acerca de puesta el nuevo, entonces se quita el antiguo y entonces puesto uno nuevo ya no funciona el viejo y bueno, todo eso, ¿no? Y acá dice, diciendo de aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Ahí son pasajes que son como para, bueno, lo primero fue la ley y ahora lo último es lo que está de moda. Entonces ahí ya. Pero todo eso tiene una explicación de ser y porque el que está diciendo esto lo está diciendo, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Cuando lleguemos a este capítulo profundizaremos porque no, ahí nos quedamos. Entonces, quita lo primero para establecer lo último, ¿no? Una pista de qué está hablando. Sí, pero ¿de qué está hablando? Que quite lo primero para establecer lo último. No funciona el expiar año tras año y cubrir porque te aburriste, Señor, de los sacrificios y las ofrendas por la condición del hombre, porque el hombre vuelve como el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿no? Entonces, quita lo primero para establecer lo último en verdad. En esta voluntad, perdón, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es quitado? El año tras año por la condición del hombre en desobediencia. Y ahora una vez y para siempre. En la que debemos obedecer, ¿no? Puesta la fe en el Señor, obedeciendo a la justicia. O sea, no podemos, no, pues ya es una vez y para siempre y ahora vivamos como se nos antoje. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué hacían los sacrificios? Cubrían, no quitaban. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vimos en Isaías 53 que dice, cuando haga esto, cuando dé la vida por muchos verá linaje y serán sometidos ante él. Leímos eso en Isaías, ¿no? Es lo que está aquí hablando el autor de Hebreos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, a través del sacrificio de Yeshua, viene esa redención que en un momento será efectuada, ¿no? Como la salvación en los 3 tiempos, como el juramento de la bandera en 3 tiempos, eran 4 tiempos. Bueno, la salvación se menciona en la escritura en varios pasajes del Brit Hadashah en 3 tiempos. En pasado fuisteis salvos, en presente sois salvos y en futuro seréis salvos. Esto nos habla de mantener. Algunos se quedan en que fui salvo y ya salvo siempre salvo. Pero la escritura dice, soy salvo, hoy hay que permanecer. Y también dice seréis. ¿Cuándo seremos? Cuando esto acontezca. No me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Hoy seguimos pecando, aunque la salvación del Mesías a través de su sangre derramada y su sacrificio fue hecho ya, una vez y para siempre. Pero es solamente hasta que estemos en la presencia del Señor, nos presentemos ante Él y nuestro pecado, nuestra maldad se ha quitado por completo, porque pusimos la fe en la sangre del Mesías, como ya lo hemos visto. No me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Entonces, el primer punto es, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mandamientos, y mis mandamientos en sus mentes los escribiré.
Bueno, dice solamente y solamente los escribiré. Pero fíjate que el primer paso es, con el nuevo nacimiento, las leyes del Señor en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero luego dice, añade, o sea, como en un segundo tiempo, como en un después. ¿Qué viene después de eso? En un futuro, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Jeremías 31-34. Pues donde hay remisión de estos, o sea, cuando ya se quitan, la palabra remisión griega acá es aphesis, que significa libertad, perdón. O sea, cuando ya eso es quitado por completo. ¿Qué verso iba? Es que se me cerró acá. ¿7? 17, perdón. Ok, ya listo, así ya. Pues donde hay remisión 18, de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no es necesario otra vez que el macho cabrío, ya no es necesario, porque ya fueron redimidos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, ¿qué hay en el lugar santísimo? La presencia del Señor. En el lugar santísimo está la presencia del Señor. Ahí dice, por medio de la sangre del Mesías podemos entrar a esa presencia del Señor. O sea, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya tenemos reconciliación con el Señor. Había un velo que separaba al pueblo de la presencia del Señor. ¿Por qué ese velo era necesario? Por la condición del hombre. Porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y aquí hay algo interesante. ¿Lo vemos en Hebreos o lo vemos ya? No, aquí hay algo interesante y es, vean el capítulo 10 de Hebreos cuando lo estudiemos. ¿Cuál es el velo que fue quitado? ¿Qué dice ahí? ¿En Hebreos? Su carne. ¿Qué hay interesante en esto? Todo. ¿Qué hay interesante en esto? Si el velo que fue quitado para entrar a la presencia del Señor dice, esto es su carne, ¿qué significa? Que ¿qué estorbaba al hombre entrar a la presencia del Señor? La carne. La carne. Por eso fue carne, la carne de Yeshua, su vida entregada, quita ese velo. Lo que impide al hombre acercarse a Dios es que su carne. Entonces, nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Qué es sincero? Verdadero, sin fingimiento, ¿no? Eso es sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, convencidos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, dignos delante del Señor. Mantengámonos. Entonces, fíjate que no es salvo siempre es salvo. Mantengámonos. ¿Qué supone mantenernos? Permanecer, ¿no? Eso supone mantenernos. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? La palabra profesión aquí es la palabra homología, que significa profesar, reconocer, ¿no? Entonces, mantengamos firmes sin fluctuar, profesando, reconociendo, proclamando nuestra esperanza, que es la fe en la sangre de Yeshua, en su sacrificio, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Redención, vida eterna. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Mantengámonos en buenas obras, en buenas costumbres, en buenas prácticas, dejando las obras de la carne. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos no, pero esto ya sería Hebreos 10. No, hasta ahí dejémoslo, después seguimos leyendo Hebreos. ¿No? Ahí ya es, porque si pecaremos voluntariamente luego de haber recibido, entonces, ¿qué hay? ¿No? Entonces, eso ténganlo presente porque en el libro de Hebreos, dependiendo de donde estés viendo esta enseñanza, si la estás viendo en el futuro, ve a nuestro canal de YouTube y ve el verso a verso del capítulo 10 de Hebreos. Si lo estás viendo hoy en el presente, espera que lleguemos a ese capítulo 10 para que lo estudiemos. Primera de Pedro, y vamos cerrando este tema. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice Pedro que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fuimos rescatados no con alguien que pagó 10,000 pesos, 1,000,000, 100,000, lo que sea, dólares, oro, lo que sea, sino con qué, con la sangre preciosa. Vuelvo, la sangre nos salvó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, limpió nuestros pecados. Eso es lo que hace la sangre. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde qué, desde antes de la fundación del mundo, pero es que fuimos salvos desde siempre, ¿verdad? Porque el Mesías fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, esto es interesante porque Pedro dice, que ya los invitamos a que vean nuestro estudio de la carta de Pedro, y ahí lo tenemos. Pedro dice que el Mesías fue sacrificado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó ese sacrificio de antes en estos postreros tiempos por amor a nosotros, ¿no? O sea, en la presencia de Dios, en su tiempo eterno, el Mesías ya había sido crucificado y ya había muerto por nuestros pecados antes que incluso el Señor dijera sea la luz. Y eso es, pues, de pronto en nuestra mente no cabe, porque si para nosotros todo tiene nosotros somos seres finitos, ¿no? Todo tiene un principio y todo tiene un final, ¿no? El hombre busca todo el tiempo de dónde viene, cuándo comenzó todo el asunto. Pues Dios preexiste a la misma existencia, Él es la existencia. Entonces dice que el Mesías fue sacrificado, destinado para esto, desde antes de la fundación del mundo. Pero se manifestó en los posteriores tiempos por amor a nosotros. O sea, el Señor en su presencia ya había hecho todo esto ya había ocurrido, pero lo manifestó por amor a nosotros en este tiempo. Y mediante el cual, verso 21, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuevamente vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué debe purificar nuestras almas? La obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Purificados por la obediencia a la verdad. Y vamos a cerrar con el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. No hemos llegado a Apocalipsis, ya pronto llegaremos a estudiar el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Ya casi, pero vamos a llegar. Lento pero seguro. Es que cuando lleguemos a Apocalipsis ustedes ya no van a saber, ay, la bestia, Dios mío, ¿qué va? No, pues ya. Cuando llegamos a Apocalipsis ya pasó el arrebatamiento. No, mentira. Sí. Ya vino el arrebatamiento del cual no predicamos, ¿no? Esta doctrina, pasa a hacer claridad, ¿no? Vean nuestros estudios acerca de qué pensamos sobre el arrebatamiento. ¿Ya hablamos del arrebatamiento? Sí, ya hablamos del arrebatamiento en una de las parachas. Bueno.
No, que en esa congregación creen en el arrebatamiento, que el asunto. El único arrebatado aquí es... bueno, revela, revela, Revelaciones 5. Duro, les quedan duro, ¿no? Hijo de mi chica. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No dice a la derecha del que estaba sentado en el trono, sino en la mano del que está sentado. ¿No? ¿Quién está sentado en el trono? Bueno, el que tenía, dice, en la mano un libro sellado por dentro y por fuera, con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Imagínate esa escena que vio Juan, a uno sentado en el trono con un libro en su mano derecha. Y a un ángel fuerte, ¿quién sabe quién era? ¿Miguel, de pronto? No. Gritando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿No? Cuando leamos Apocalipsis, pues interpretaremos todo este asunto, ¿no? Los 7 espíritus del Señor, ¿no? ¿Cuáles son los 7 espíritus del Señor? Hija. ¿Cuáles son los 7 espíritus del Señor? Espíritu de Yahweh, espíritu de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de temor. Ahí vamos 5, nos faltan 2. Bueno, cuando leamos Apocalipsis. Cuando leamos ahí, veremos. Ay, como chica, perdón. Y vino y tomó el libro, dice, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿cómo dice el cántico? Digno es el Cordero. ¿No? Ese. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué? Redimido. ¿No? La palabra estrella de esta enseñanza, la redención. Sangre de eterna redención, ¿no? ¿Cómo se llama la enseñanza? La enseñanza se llama sangre para expiación eterna. Bueno, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos son millones de millones? Muchos millones. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. ¿Recuerdan lo que dice Isaías? Cuando se someta y entregue su vida por expiación de muchos, verá linaje y serán sometidos a él. Esto es lo que está citando aquí en Apocalipsis, lo que se mencionaba en la visión de Juan. Que le fueron entregadas riquezas, sabiduría, fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién? Al Cordero que dio su vida, que se inmoló por el pecado del mundo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado, ¿qué? En el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén.
Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que, redimidos eternamente por su sangre, una sangre para redención eterna en la que, puesta nuestra fe en ella, en esa obra redentora, alcanzaremos nosotros la eterna vida, la reconciliación, la paz con nuestro Dios. El poder morar en su presencia sin que haya culpas y no me acordaré más de sus pecados. Ya los olvidaré, no habrá más pecado, porque su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Familia, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les prospere, les afirme, les establezca, que su misericordia les rodee cada día, que su favor y su gracia permanezcan en nosotros todo el tiempo, que nos guíe de la mano, que nos lleve a su presencia y que logremos alcanzar la victoria en esta carrera en la que aquellos que se mantienen y perseveran alcanzarán la vida eterna. Que el Todopoderoso les guarde, que pasen un resto de Shabbat en Shalom con sus familias y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.